¿Qué procesos sociales dieron inicio a la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria era una medida que se esperaba. El Perú era uno de los pocos países en América Latina donde no se había realizado, y por lo tanto la situación social, cultural de la mayoría de campesinos en el Perú era bastante precaria, ¿no? Porque vivían muchos en las haciendas bajo la autoridad despótica y autoritaria del gamonal, ¿no? Y por lo tanto vivían en una situación no solo de explotación, sino de analfabetismo y de exclusión social y cultural. No eran ciudadanos, ¿no? Más bien eran siervos, ¿ya? O yanaconas de un grupo de gamonales, no solamente en la sierra, sino también en la costa. Esa situación social era insostenible. Entonces, prácticamente en el Perú, en 1968, que se dio el golpe de Velasco, ya pocos dudaban de la necesidad de hacer la reforma agraria. El problema era cómo hacerla. Se dio en medio de un proceso que buscaba cambiar al Perú cuantitativa y cualitativamente. Era un gobierno revolucionario, un gobierno que planteaba cambios profundos en la sociedad. Y detrás de este gobierno, en los años previos, se había sufrido un periodo de invasiones de tierras, de protestas campesinas, de mucha propaganda ideológica contraria a los terratenientes, a la gran propiedad, ¿no? Agraria que en algunas provincias, en algunos lugares del Perú, pues no respetaba la situación de los campesinos, sino que más bien los sometía a duras, ¿no? A duras formas de trabajo y de explotación de su fuerza laboral principalmente, ¿no? Mi familia fue afectada por la reforma agraria porque mi papá vivía en Ancash, mi abuelito tenía una hacienda y mi papá era hijo, y durante toda su infancia en realidad tuvo peones, o sea, era hacendado. Y una vez que llegó la reforma agraria, o sea, les quitaron todos sus bienes y tuvieron forzosamente que viajar a Lima. Y bueno, o sea, vinieron pobres en realidad, ¿no? Totalmente distintos. O sea, les chocó mucho porque, o sea, por lo mismo, ¿no? Porque ya no tenían los bienes que antes tenían y se habían acostumbrado a vivir de una forma un poco acomodada. Y de repente cambiaron acá y su estilo de vida fue totalmente distinto. Encima creo que falleció mi abuelita, entonces se les cruzaron los temas. Personalmente, a mí me chocó un poco eso porque siempre que hablaba con mi abuelito, hablaba con mi papá, siempre me contaban estas historias de cómo los educaban allá o los privilegios que podían haber tenido, y siempre me hablaban, por ejemplo, sí, que el indio es tonto, que el de la sierra no sabe nada de esto, del otro, ¿no? También me contaban, o sea, incluso yo he llegado a viajar a lo que era su ex hacienda y he visto, o sea, las fotos antiguas de lo bonito que era y las actuales que, o sea, la hacienda está en ruinas prácticamente, ¿no? ¿Qué opinas En un principio yo había pensado que había sido un robo, porque mis papás me lo contaron así, que había sido un robo, que había sido una injusticia para ellos, porque, y sobre todo porque había sido una medida muy tonta, porque, o sea, ellos que estaban más o menos calificados para organizar y administrar esta hacienda, de un momento a otro se lo pasan a los campesinos, y no tenían la capacidad ni intelectual ni logística para poder trabajar con eso. Sin embargo, o sea, con el tiempo pasa y uno, por lo mismo que también estudio historia, me doy cuenta que, o sea, es verdad lo que ellos dicen por un lado, pero también es verdad que era una especie de,
o sea, al menos para los campesinos era una especie de servidumbre, o sea, vivían muy subyugados a eso. Entonces, Una especie de reconocimiento para ti también. no sé si un reconocimiento, pero era como una deuda histórica, porque en otros países las reformas agrarias ya se habían dado mucho antes y aquí, en cambio acá había demorado mucho y nada, o sea, se tenía que hacer de un momento a otro y al final lo hicieron, pero lo hicieron un poco mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de la reforma agraria en ese entonces y que nos podemos ver hasta hoy en día? Bueno, hubo varias consecuencias, pero aquí, por el tiempo, vamos a comentar una. El tema que yo siempre comento con mis alumnos es que la reforma agraria más se hizo con criterios políticos e ideológicos que con criterios económicos o prácticos. ¿Por qué? Porque cuando se aplicó la reforma agraria, si la expectativa era crearle mejores condiciones de vida a los campesinos, es decir, que progresen o que salgan de la pobreza, eso lamentablemente no ocurrió. En esos términos, la reforma agraria, tantas veces anhelada, lamentablemente fue un fracaso. Y la prueba de ello es que a partir de la década del 70, justo cuando se había dado la reforma agraria, acuérdense que esta se dio en el año 1969, la migración del campo a la ciudad se disparó. Esa es una de las pruebas del fracaso de la reforma agraria. Es decir, los campesinos incluso se volvieron más pobres. Y muchas veces, al irse a las ciudades, aumentaron su nivel de pobreza o de exclusión o de discriminación, ¿no? Yo soy testigo de eso. O sea, yo vivía en Lima, ¿no? Yo vivía en la Lima de los años 70 y yo vi pues cómo Lima crecía y crecía producto de las migraciones del campo, ¿no?